Abrumador. ¿Qué es esto? Esto es falso, ¿no? Es una farsa. Me están engañando completamente. ¿Cómo es posible que haga todo esto? Adiós para siempre. Abrumador es un monstruo. Hoy, a pedido del público, vamos a volver a escuchar y analizar a quien quizás sea el mejor cantante de Brasil. Y estamos hablando de Gabriel Henrique con el cover de la canción Stand Up, que fue muy recomendada en el primer video que hicimos acerca de él, que si todavía no lo viste lo vas a tener debajo en la descripción. Y me gustaría saber a lo largo del video qué opinas al respecto, si es o no el mejor cantante actualmente de Brasil. Dice así. Re. Ok, no canta él todavía. Me gusta este contenido cinematográfico. Y esas lamparitas ahí atrás, muy buena iluminación. Mirá ese mic. Muy soul. Sí, como desde acá, muy soulero, me encanta. Weight on my shoulder, a bullet in my gun. Lo está conteniendo, todavía no saltó. Oh, got eyes in back my head, yeah, just in case I have to run. Bien, fíjate esos melismas que tiene. I do what I can, when I can, when I can for my people. While the clothes were back and the stars fill the night, that's when I gonna stand up. Take my people with me. Qué bien. Together we are going to a brand new home. Escucha esos pequeños quiebres de voz. Across the river, can you hit freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Yeah, rock and roll. Yeah. Vos fíjate, ¿no? El yeah lo clavó en este re, que es el re 3, un re bastante grave. Y como si nada, un segundo después salta hasta el re 5, 2 octavas de distancias, ¿no? Estamos en re menor. Y fíjate que tiene un control de sus capacidades vocales que es abrumador. Abrumador. En el video anterior me mencionaron que era el rey del tono silbido. Algo que también se le atribuye al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, que si no lo conoces te lo presento por acá arriba o debajo en la descripción. Y vamos a ver si en esta canción mete algún silbido, que es algo muy complicado de hacer, que suele hacerse en esta octava, casi en la última, ¿no? Porque es algo que prácticamente no se puede cantar y suena como un silbido, por eso se llama así, básicamente. Sí. Tiene muchísima onda. Ay, Dios. La música baja y él sigue subiendo. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I fight if it's strength that I got until I die. So I gonna stand up, take my people with me. Together we are going. Qué buena canción, to a brand new home. For across the river, you hit freedom calling. Vamos, nos acercamos al final. Todavía no escuché el silbido. Fíjate cómo él va de a poco mostrándonos lo que es capaz de hacer. Nos tira ahí una pequeña carnada, ¿no? Llegó hasta este Fa 5, 1, 2, 3, 4, Fa 5, efectivamente. Haciendo esos melismas preciosos. Recordemos que un melisma es cuando sobre una misma vocal se entonan varias notas y le da esa sonoridad también arabesca, ¿no? Porque hace unos pequeños mordentes que son unos adornos melódicos que embellecen la melodía. Por eso es un adorno. Se supone que los adornos
tienen la función de embellecer algo, básicamente. Pero fíjate cómo empezó muy tranquilo por la zona media. Luego cierra con esa parte bien rockera en ese re súper bajo. Y después, como si nada, salta a la quinta octava, como si no tuviera ningún tipo de inconveniente de pasar su voz por todo su cuerpo y que salga así de prístina y pulcra. ¿Qué opinas al respecto? Te sigo leyendo debajo en los comentarios. Bueno, en realidad cuando termine el video, ¿no? Your face goes on, and I just might fail, but I know I tried. Sure stars fill up the sky. ¿Qué es esto? Esto es falso, ¿no? Es una farsa. Me están engañando completamente. ¿Cómo es posible que haga todo esto? Adiós para siempre. Dios, es... es un montón. Me tuve que apartar los auriculares porque era mucho. Te recomiendo, como siempre, que utilices auriculares. Va a ser que de fondo se escuche una reverberación, que es un efecto que se le pone a las voces siempre para que suenen más encapsuladas y bien ambientadas. Viene hasta este Si 5 con una voz falseteada. Y luego llega con el tono de silbido hasta este sol, que es el 1, 2, 3, 4, 5, sol 6. Sol 6. No recuerdo si habíamos escuchado en Dimash, en Ima Sumac o en algún otro cantante una nota tan alta con tono de silbido. Me acuerdo que con Dimash habíamos llegado al re 7, es un poquito más. Pero a este sol vamos a volver a escuchar esa parte nuevamente que es abrumador, es un monstruo. Viene con falsete a este sí y salta con el tono de silbido ahí. Es decir, hace un salto de sexta donde conserva tanto aire para poder cantar hasta ahí arriba y seguir la canción como si nada. Es muchísimo esto. Perdón por si parezco muy emocionado, pero es demasiada información para que eso ocurra en 5 segundos, simplemente. Sacando todo, todo. Baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Ahora fíjate que fue un semitono más abajo del último tono silbido, o del único que había aparecido hasta ahora, al Fa sostenido 6. Y hace todo ese descenso de quinta, que es muy largo, con muchísimo aire y súper agudo, súper bien colocado, como el Do que habíamos escuchado antes, que lo hace con una voz un poco más rockera, medio carraspeada, ¿no? Más gruesa, pero el tono de silbido es demasiado. Y terminamos en Fa sostenido menor. Fíjate que en el medio hubo un par de modulaciones, cambió de tonalidad y él pudo arreglárselas completamente bien. Tiene un rango gigantesco. Pasó desde este Re 3 hasta este Sol 6. Son más de 3 octavas. 3 octavas y media casi. Es una locura. En esta canción puede ser que incluso tenga un rango más grave, es decir, más grande hacia abajo, hacia lo grave, y no la haya escuchado todavía, pero por favor recomendame más canciones cantadas por este maravilloso cantante Gabriel Enrique, que acabamos de conocer esta semana en el último video, que si no lo viste todavía te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Si sos nuevo en el canal y llegaste gracias a Gabriel Enrique al mismo, por favor suscríbete, deja un comentario, comentanos qué te parece él, cómo lo conociste, y si ya sos habitué de este canal, recordá que podés hacerte miembro del mismo para pedir tus recomendaciones que sean dedicadas especialmente para vos, para que hagamos videos de reacciones y análisis sin tantos cortes como este que acabamos de hacer. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos, sobre todo el de Gabriel Enrique, que te va a aparecer acá, gigante, en esta imagen. Chau.